Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, hoy vamos a estar trabajando en esta almohadilla para poder planchar nuestras copas, ¿sí? Con esta almohadilla vamos a poder plancharlas y van a quedar bien armaditas, ¿sí? Nos puede servir para las pinzas, nos puede servir para los vestidos, todo queda perfecto, ¿sí? Bien, yo en la cajita de descripciones les voy a dejar este molde, ¿sí? Lo tienen que imprimir al 100% o tamaño real, porque a veces las impresoras vienen predeterminadas y te lo imprimen al 90% y después esto les va a quedar chico. Y la forma de chequear de que quedó bien impreso es que este cuadrito de acá les va a medir 3 por 3, ¿sí? Centímetros. Lo imprimen, lo recortan, al ras ya tiene los márgenes de costura incluidos, ¿sí? Cuando vayan a cortar los gajitos también marquen bien la base porque por ahí la diferencia no es mucha y se nos puede girar y después nos va a quedar medio deformado la almohadilla. Vamos a cortar. Yo lo voy a hacer dos, ¿sí? Para armar dos de estas almohadillas. Una va a ir adentro y después va a ir la parte de afuera, la externa, ¿sí? Con la tela principal. Si ustedes quieren adentro le pueden poner una tela diferente y afuera la tela que ustedes quieren que quede afuera, ¿no? Que sea la tela externa. Yo lo voy a hacer todo con la misma tela, ¿sí? Tengo acá yo ya tengo todo cortadito. Un lienzo, no, lienzo no, perdón, una gabardina blanca. Podría ser de otro color, sí, pero yo prefiero que sea blanca o colores naturales, ¿sí? Y telas que no destiñan, ¿sí? No tienen que desteñir porque nosotros vamos a usar mucho el vapor, ¿sí? La plancha al vapor o agüita, si no tenemos plancha a vapor, lo rociamos y andamos bien. La tela tiene que ser firme, ¿sí? Esto es que no debe estirar ni horizontal ni verticalmente. Esas tres cosas tienen que tener en cuenta de la tela, que sea firme, de que no estire y que no destiñe. ¿Bien? Perfecto. Bueno, yo acá ya tengo todo cortadito y ahora vamos a coser. ¿Cómo lo vamos a coser? Vamos a agarrar dos gajitos y vamos a coser por el costado. Yo acá tengo marcada la base, ¿sí? Entonces voy a coser todos mis gajitos de a dos, voy a ir cosiendo y los voy a coser acá al costadito. Bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Yo cosí y cosen todo desde abajo hasta arriba, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es planchar. Necesitan planchar todas las piezas. Fíjense que ahí ya se va formando, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a ir a planchar y después les muestro. Yo ya tengo todo planchadito. Planchan con costuras abiertas, ¿sí? Tiene que quedar la costura abierta para que no haga tanto bulto, ¿bien? Bueno, próximo paso es unir dos de estas. Fíjense que tengo bien marcado las bases para no perderme. Entonces, van a enfrentar derecho con derecho, hacen coincidir bien la costura ahí, ¿sí? Y voy a poner este ahí, ese brochecito ahí, y van a coser todo así alrededor, ¿bien? Bueno, tengo así cosido, ahora lo que voy a hacer es abrir también la costura y plancharla, ¿bien? Acá fíjense que yo lo planché con la costura abierta, ¿sí? Miren cómo les tiene que quedar del lado de afuera, ¿sí? La parte externa, ¿sí? Todo bien planchadito para que después no haga arrugas, ¿sí? Y quede todo bien lisito, ¿sí? Bien. A uno vamos a marcar a uno de los círculos, lo vamos a doblar así para ayudarnos. Unos piquetitos lo voy a hacer doblándolo por la mitad. Después junto los piquetitos y le vuelvo a hacer otros piquetitos más ahí en el doblez. Esto es para ayudarnos después a unir las piezas. Entonces tengo mis piquetitos y esos piquetitos los voy a hacer coincidir con la costura. Si cortan justo, les tendría que dar justo, no tendrían que tener ningún problema, ¿sí? Entonces voy a poner acá.
Ahí entonces vamos a coser todo alrededor dejando un espacio abierto. Bien, ahí ya cosí, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es girarlo y rellenarlo. Y ahora lo voy a rellenar. Yo recomiendo rellenarlo con pedazos de tela, ¿sí? Por ahí puede ser el algodón común, el algodón, ¿sí? Por ahí no tanto el vellón porque el vellón es muy, como que se expande mucho, ¿sí? Esta parte no les va a quedar muy plana, se les va a ir como inflando, ¿sí? Y no va a quedar durito, se va a aplastar cada vez que planchemos y si necesitamos, digamos, apoyar bien la plancha, ¿sí? A veces se va a ir como, se aplasta mucho, tiene que quedar firme. Así que bueno, yo lo voy a rellenar y después les muestro, ¿sí? Miren, acá ya está armado, ¿sí? Esto después lo forman bien ahí, que quede bien, lo van formando, ¿sí? Y ahora vamos a hacer la otra partecita, ¿sí? Esto también vamos a hacer lo mismo, vamos a coser desde ahí más o menos que agarre bien la costura, ¿sí? Y vamos a dar más o menos hasta la mitad, ¿sí? Y vamos a dejar un espacio más grande para poder meter esto adentro. Ahí yo ya cosí, me quedó más abierto, ¿sí? Vamos a girar y vamos a tratar de que estas costuras no coincidan con estas, sino que queden cruzadas, ¿sí? Traten de que las telas adentro también queden estiradas. Va a ser un poco complicada esta parte. Va a requerir un poquito más de tu paciencia, pero no es imposible, ¿sí? Si no, lo dejan más abierto, o sea, no pasa nada. Y estas costuras, todo ese sobrante de tela, lo mandan para abajo. Y ahí ya terminamos nuestra almohadilla. Fíjense que acá queda plana, ¿sí? No sé si se logra ver bien ahí, pero bueno. Y después ya le damos bien la formita. Recuerden que donde tenemos un pedazo de tela dentro es durita, así que por ahí van a necesitar un poquito de fuerza ahí a apretar bien. Pero les digo que queda muy bien para nuestras tazas. Entonces, por hoy hemos terminado con este tutorial. Espero que lo hagan porque la verdad que esto les va a facilitar el tema de las tazas, ¿sí? Cuando tienen que planchar un vestido, la parte del busto, ¿sí? Por ejemplo, o una camisita, lo que sea, sirve, ¿sí? No solamente para nuestras tazas. Es muy útil.